buenas tardes para todos. ¿Cómo están en este arranque de semana? Una de las novedades es que los jubilados y pensionistas de nuestro país en su momento van a empezar a ganar 361 pesos más. Van a recibir 361 pesos más. Sus jubilaciones, las que están en el mínimo del 9.930, a partir de este aumento van a transformarse en 10.291. Cuando te dicen que te van a aumentar 361 pesos más, ¿cómo debería uno reaccionar? Y es un aumento por encima de lo que fue el aumento de enero, estamos de acuerdo, ¿no? Que fue más o menos del 10% por arriba de la inflación. En unos aumentos que se vienen dando desde el 2006 para acá. Hace 12 años que indiscutiblemente los aumentos han sido constantes, estamos de acuerdo. Pero seguimos estando con algunas jubilaciones por debajo, por ejemplo, de un salario mínimo nacional. Pregunto, cuando te dicen que hay un aumento de 361 pesos, ¿cómo deberíamos reaccionar? ¿Pero hay que reaccionar frente al aumento o hay que reaccionar frente al monto de las jubilaciones? Porque de alguna manera ese aumento, que uno lo traducido en pesos, obviamente no suena como una cifra significativa, si uno lo lleva al porcentaje de la retribución, estamos hablando de un 3, de un 4%, sobre las cifras que tú señalabas, un 4%, quizás cerca del 5%, según el monto de la jubilación. Entonces, bueno, ahí la mirada es otra, pero yo creo que el énfasis no es tanto en la cantidad de aumento, sino la base sobre la cual ese aumento opera, que es una base realmente muy reducida. Claro, ¿no? pero supuestamente este aumento es para las jubilaciones más bajas en una política que lo que reconoce es que estas jubilaciones son demasiado, jubilaciones y pensiones que son demasiado por debajo de lo que alguien necesita para vivir. Entonces uno se pregunta, si reconoce esto, el porcentaje de incremento debería ser superior. Porque vamos a ser realistas, con 360 pesos hoy se compra un kilo de carne picada y no sé si llegas a comprar un litro de aceite al mes. Entonces seguimos teniendo sumergidas a esas jubilaciones. No alcanza el porcentaje de incremento. ¿Cuántos años tienen que pasar para que estas jubilaciones lleguen, como tú decías, por lo menos a un salario mínimo nacional que está en los 12.300 pesos? Pero para eso lo que Claro, el tema es que para analizar esto hay que ir un poco más atrás y empezar a discutir sobre, bueno, cómo cobran los salarios los uruguayos, porque todo esto se gesta durante tu vida laboral, no es casualidad que te toca una jubilación de tanto después, ¿no? Estamos pensando además que en un avance por un lado y en una suerte de debate de ese avance que es la ley de inclusión financiera, ¿no? Queríamos evitar de alguna manera que se pudiera cobrar en negro, que te contraten en negro para que todos los aportes realmente te vayan para cuando te toque jubilarte, pero ahora la estamos poniendo en duda. Entonces, no nos terminamos de decidir. No, es que... Las jubilaciones pequeñas, y en algunos casos, que no te imaginás cómo podés vivir con esa cifra, bueno, son consecuencias de muchas cosas, ¿no? Entonces, el análisis me parece que está bueno hacerlo más general. Quisiera ir a eso, a consecuencia de qué, porque para mí el tema de las jubilaciones es como una especie de metáfora de la incapacidad que tenemos los uruguayos de mirar la realidad. Porque este problema nace en 1989. En 1989 se juntan firmas para que las jubilaciones crecieran con el salario. Entonces, todos los economistas de la época, algunos públicamente, pero otros privadamente, porque era complicado explicarlo, reconocían que eso era impagable, que eso no se podía pagar. Entonces, el gobierno siguiente, que arranca con ese cambio constitucional aprobado, hace un ajuste fiscal tremendo para poder, entre otras cosas, bancar el agujero que generaba ese cambio constitucional. Hace 5 proyectos de reforma de la Seguridad Social que los 5 fueron rechazados en el Parlamento por falta de mayorías parlamentarias del oficialismo de la época. Recién en el segundo gobierno de Sanguinetti es que surge esta ley que de alguna manera trata de ordenar a futuro y evitar el colapso del sistema. Entonces, hoy estamos pagando, todos los uruguayos y con el endeudamiento de nuestros hijos y nuestros nietos, estamos pagando la incapacidad de ver la realidad de que algunos voluntarismos del pasado eran impagables, pero como eran simpáticos electoralmente, entonces todos fuimos y alegremente los apoyamos. Hay 1.8 activos por cada pasivo.
eso genera de que en realidad está desbalanceado el sistema. Y tiene que ver con, bueno, problemas estructurales del Uruguay, con que hay poca gente, con que nacen pocos gurises. O sea, hay un problema estructural. En realidad, para mí, la solución con respecto a tratar de equiparar esas totalmente bajas jubilaciones es que los aumentos no sean en porcentaje, sean en plata. Pero eso no lo quieren. ¿Por qué? Porque un 10% de 10.000 son 1.000, pero de 100.000 son 10.000. Y ahí está la diferencia. Los de jubilaciones de 100.000 no quieren eso. Me permiten una opinión, perdón, Graciano, pero que nuestro invitado, que justamente hoy es el secretario general de ONAJPU, que es la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, señor Daniel Baldassari. Gracias por estar aquí con nosotros, Baldassari. Más o menos ya conocemos todos un poco cuál ha sido la reacción de jubilados y pensionistas. Y los reclamos, o por lo menos las puntas por donde entienden ustedes se podría ir. Si no es por un aumento mayor, bueno, tal vez, porque no, como lo planteaban, una diferenciación de las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, Antel, OCE, UTE. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuándo van a tener novedades de si estas ideas o propuestas corren? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros, en primer lugar, decir que el día viernes tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo que nos comunicó, digamos, el aumento, ¿no? Y nos confirmó esta resolución del Poder Ejecutivo. Nosotros, lógicamente, no estamos de acuerdo con este aumento y lo que nosotros queremos es continuar un proceso que es un proceso de recuperación de las jubilaciones mínimas. Eso a nosotros nos ha permitido, digamos, que este sector relegado, que tiene muchas causas, ¿verdad? Yo he escuchado acá lo que se ha dicho, tiene causas estructurales, tiene causas de una legislación de hace 20 años, que trajo, entre otras cosas, la generación de jubilaciones bajas. Nosotros hoy tenemos que el 70% de las jubilaciones ganan entre 10 y 22.000 pesos, por lo tanto, es una cuestión que se ha venido generando a lo largo del tiempo. Quiere decir que esa forma es que, en nuestra opinión, hay que discutirla poniendo todos los elementos arriba de la mesa, con la participación de todos los interesados en el tema, y para ello poder sacar una conclusión mejor de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en los últimos 20 años. Entonces, en base a eso que nosotros decimos, bueno, seguimos ese proceso de recuperación de la mínima. Que, por un lado, hay que decir de que se ha recuperado más del doble de lo que hubiese correspondido si los ajustes hubieran sido de acuerdo a lo que marca la Constitución de la República, pero que al mismo tiempo no admite la menor discusión que con 10.000 pesos no se puede vivir. A lo que ya se ha dicho acá hay que agregar el tema de la salud, de los copagos que ello significa, la alimentación, en fin, una cantidad de cuestiones que tiene el jubilado, una persona de la tercera edad, para atender. Por esas razones que nosotros decimos, no vamos a discutir ahora, cuando se trata de hacer un ajuste que está dirigido a un sector muy específico, que es el que gana la mínima, hacer toda la discusión del tema de la seguridad social. Hoy lo que tenemos que discutir, en nuestra modesta opinión, es cuánto va a ser ese ajuste. Nosotros decimos que queremos que se siga aplicando la misma forma en que se venía haciendo, en cuanto a la cantidad de dinero y en cuanto a la forma de hacer el ajuste, porque es una fórmula complicada de aplicación, que se toman dos componentes distintos para valorar. Una cosa es el ajuste de enero, que es en base al índice medio de salario. Otra cosa es el ajuste de julio, que significa que se toman las BPC, o sea, las bases de contribuciones, y que eso tiene un ajuste de acuerdo al aumento del coste de la vida. Entonces tenemos para un mismo problema dos formas de medir este asunto, que entre otras cosas es lo que está complicando la operación. Más allá de todo eso, lo que nosotros, los jubilados y los pensionistas, decimos, queremos que se aplique un aumento que contemple estos dos problemas: la cantidad de dinero para todos los que reciben la mínima y la forma en que se aplica esa resolución, que tiene que ver con la cantidad. Bien. Cuando se dice 361 pesos, es poco,
de todas maneras, la forma de aplicación hace de que esa situación nosotros vemos que es muy perjudicial para los jubilados y pensionistas que ganan la jubilación mínima. Bien, ahora yo también pregunto, ¿y si pudieran lograr una negociación maravillosa, sin antecedentes, y pasar a ser el doble? ¿No? Si en vez de 361 fuese en... ¿Cuánto estoy? 722, ¿no? Sí. Sale de toda discusión, evidentemente lograron una negociación maravillosa, pero siguen siendo 762 pesos. Y sé que para quien tiene 0, 1 sirve. Pero de todas maneras, alcanza, cuán significativo es ir por esa línea y no tal vez ir en paralelo, si se quiere, por otras donde realmente lo que no le entra al bolsillo por la prestación que recibe, al menos no le sale del bolsillo a la hora de pagar otra prestación. Llámese copagos, llámese tarifas diferenciales. ¿No es por ahí donde sentirían más la diferencia? Sí, sí, nosotros estamos justamente pidiendo entrevistas con la ministra de Industria, la ingeniera Carolina Cose, para plantearle un tema que nos parece que es importante, que tiene que ver con el precio de la energía eléctrica para los jubilados y pensionistas que perciben la jubilación mínima. Hoy tenemos una situación en el país que lo permite, hay una generación de energía eléctrica que es ecológicamente sustentable, que no hay que comprar el petróleo, nos parece, hay en abundancia, por lo tanto nos parece que es el momento que se puede aplicar un tipo de esta medida. Otra cosa tiene que ver con las tarifas de OCE, o sea, de las empresas públicas, las de los teléfonos, y también estamos planteando algo que es muy sentido por los jubilados y los pensionistas, que es que se deje de cobrar los copagos para la atención a la salud, o sea, los tickets, las órdenes. Más en una franja etaria en la que alguna nana vas a tener siempre, entonces es obvio somos grandes consumidores de salud nosotros. Es consumidor, claro, el consumismo vio que es un problema, ¿no? Lo decía el secretario Vázquez. No, pero espere, perdón. La pregunta es, el Uruguay, porque así como lo plantean quienes tienen jubilaciones mínimas, también lo pueden plantear el día de mañana quienes tienen salario mínimo nacional. Sigue siendo la misma dificultad, ¿no? Poder tener una vida digna. Y aunque no lo hicieran, el Sistema Nacional de Salud, Integrado de Salud, ¿se puede dar ese lujo? UTE es un capítulo aparte. Las demás empresas públicas pueden darse ese lujo. ¿Es un debate que creen que el Uruguay tiene que darse? Lo que pasa es que todo sale de la misma bolsa, Victoria. Por eso lo pregunto. Es decir, porque tú planteabas, bueno, ya que no se puede dar más de tanto, X, 500, 300, lo que sea, bueno, ¿por qué no se, en definitiva, lo que tú estás planteando es un subsidio a las tarifas? Es eso, en definitiva. O sea, que se pague menos, bueno, es un subsidio. O sea, el dinero que no se le da por esta vía, se le tendría que estar dando por la otra. Entonces, pero además todo sale de la misma bolsa, porque nosotros tenemos un sistema, más allá de que hoy existe la SAFAP, esas jubilaciones en las que hace mención el señor Baldassarri y que son un poco, están en el centro de este debate de hoy, son heredadas, digamos, del sistema de reparto. Y en el sistema de reparto, ¿cómo funcionaba? No era que cada uno tenía su cuenta y se le ponía, digamos, el aporte de cada uno, se le ponía en la cuenta. No, no, no. Iba todo dentro de una misma bolsa y mes a mes de esa bolsa se pagaban las jubilaciones y cuando no alcanzaba la plata se llamaba al ministro de Economía y decía, che, mirá, me falta tanto, y le mandaban el refuerzo presupuestal de dinero para completar las jubilaciones. Lo que tú planteas es lo mismo, o sea, lo que no se le va a dar por la vía, lo que no se le puede dar, mejor dicho, por la vía del aumento, se le tendría que dar por la vía del subsidio, pero sale todo de la misma bolsa. Claro, en definitiva, sale de la bolsa de los impuestos que paga todo el país. Yo creo que se trata de una cuestión de prioridades. Pero ahí estamos ante el mismo escenario cuando discutimos o debatimos exoneraciones tributarias a una empresa o no, hablando... que también, si se quiere, se puede atar con esto, entonces. Pero no estamos hablando a pocos días de que el ministro de Economía anunció que va a tomar 100 millones, más de 100 millones, de un fondo que se había creado para la sequía, porque ahora ya no se necesita. Y entonces, es una cuestión de prioridades en el gasto. Alguien puede entender que las jubilaciones más sumergidas son una situación de crisis más prioritaria que la infraestructura para UPM. Entonces, sale todo del mismo lugar, pero cómo se reparte lo que hay es una cuestión muy discutible, ¿no?
un debate que a esta altura del partido, 12 años de gobierno de la izquierda, ya se tendría que haber dado. Yo de todas maneras celebro que, por ejemplo, hoy estamos ante el anuncio de que hay al menos un proyecto que estaría solucionando el tema de los cincuentones, que tendrá reparos y demás, que por lo menos es una buena señal mientras en la región se debate si levantar la edad jubilatoria, recortar, cambiar la fórmula de cálculo. Tanto Macri como Temer tienen dos reformas que son temerarias, ¿no? Cualquiera no de las vamos dos. a escapar de eso tampoco nosotros. Ojalá. No nos vamos a escapar de eso por una razón muy sencilla, porque en la medida en que aumenta la expectativa de vida y que aumenta, digamos, las personas somos más longevas, por suerte, se hace imposible mantener un sistema jubilatorio con la edad de retiro. El Fondo Monetario te lo aconseja, ¿no? Pero quiero decir, si vamos a tener una sobrevida de 30 años, por suerte, luego de la jubilación, y el sistema está calculado para una sobrevida de 20 o 25 años, evidentemente, más tarde o más temprano, esa edad de retiro mínima se va a tener que levantar. Me preocupa escuchar que es una gran solución la de los cincuentones. Yo soy cincuentón y la verdad que no lo veo como una gran solución para el país. Puede ser una gran solución para mí, pero no lo veo como una gran solución para el país porque la manera que se encontró de resolver el problema de los cincuentones es seguir endeudando a las nuevas generaciones, porque esa plata tiene que salir de algún lado. Y los cincuentones que han luchado por este tema, han luchado en función de que con el viejo sistema de reparto cobrarían más, pero lo que no tienen en cuenta es que si se hubiera seguido con el viejo sistema de reparto, el sistema hubiera colapsado. Entonces se parte de una irrealidad. Yo también puedo decir que este fin de semana voy a ganar el 5 de oro, pero lo más seguro es que no lo voy a ganar. Un poquito de historia. Entonces, ese es el pensamiento mágico que nos sigue caracterizando a los uruguayos, que nos negamos de ver la realidad. La realidad es que la recaudación es finita y entonces los recursos que se obtienen de eso no son infinitos. Y no hay algo me permiten justamente, pensando en la finitud de los recursos, ¿ah? Se ha planteado en más de una oportunidad que los dos principales focos de atención de esta administración es primera infancia y justamente tercera edad, ¿no? Se han puesto mucho hincapié en la primera infancia por entender lo que importa y lo que después se traduce en los adultos que crecen en una sociedad. ¿Podrá Baltasar apagar el celu? o atienda y diga que está al aire, porque creo que es la segunda vez, ¿no? Que suena. Bien, nos pasa a todos, por favor. Porque además de los nervios, uno no sabe apagarlo. Que suerte no está Roberto Jones siempre. Beso enorme, mi querido maestro Roberto Jones, pero que es cierto, le molestaban mucho los celulares. Entonces, volviendo al punto. Con toda razón. Primera infancia y tercera edad, o vejez, o como la quieran llamar. ¿Qué se ha hecho en realidad? Yo creo que ese es el gran debate. Porque me parece que eso es lo que está un poco, ¿no? Latente abajo. Debate. Asistimos hace pocos días a este hecho horrendo de lo que pasó allí en el departamento de Cerro Largo y ahí nos desayunamos de que no estaba dando las jubilaciones, las pensiones para que esta gente pueda tener una vida digna. Después hablamos de que tenemos una población muy importante de nuestros niños debajo de la línea de pobreza y nos asustamos cuando las asignaciones familiares de 600, 700, la mayor es de 1.300 pesos, se derivan a esos niños. Entonces, después no nos podemos quejar. Cuando pasan las cosas que pasan, nos encontramos con las noticias de vulneraciones a los derechos, cuando le estás dando 1.300 pesos como mucho a un niño para empezar a enfrentar su vida que ha nacido con menos 10. Y cuando Sistema Nacional de Cuidados, que en esencia es un proyecto buenísimo. Sí, pero empezó al revés. No lo que quieras, pero hablando justamente la finitud de los recursos, ¿dónde hay que apostar más? ¿No? Después la coherencia del discurso con los hechos es otro tema, pero ¿dónde apostás más? Estamos todos de acuerdo en dar. Nadie que está en este panel ni en la tribuna dice que no. El tema es lo que dice Álvaro también. No hay almuerzo gratis, decía Milton Friedman, ¿no? O sea, de alguna manera vos tenés que sacar de algún lado para colocar en otro lado. Entonces, ahí está el conflicto. ¿Somos los uruguayos lo suficientemente solidarios como nación para dar? Ojo con eso, porque la solidaridad no son las muestras televisivas anuales filantrópicas. Pero ni siquiera es tema de... Acá no es solidaridad, acá es derechos, ¿no? O sea... No, pero derechos el sistema tiene que ser solidario. En teoría. Y una cosa que se olvidó Álvaro es que el BPS fue vaciado por la dictadura. Ojo. También. Entonces, cuando arrancó la democracia, estaba vaciado, aquello que habían tomado todos los recursos. Pero el sistema un poquito de historia. Siempre eso fue una tentación de los gobiernos en cualquier época. Yo me acuerdo me acuerdo por haberlo leído, no por haberlo vivido, en los años 40 y 50 había un
En esa época sí, porque ¿qué pasa con el sistema jubilatorio? Cuando arranca y en los primeros años es un sistema superavitario. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está trabajando y aporta y casi no hay jubilados. Claro, hoy la realidad es Estoy diciendo, cuando empieza el sistema, la gente aporta, no hay jubilados y se empieza a agrandar la torta. ¿Cuál fue la solución de los gobiernos de los años 30 y 40 y 50? Tomar ese dinero, darle título de deuda a las cajas de jubilaciones como se llevaban entonces, y decir, che, dame esa plata, yo te doy este título, te voy a pagar tanto por ciento. La inflación se comió todo y las cajas de jubilaciones se desfinanciaron, porque es una gran tentación que ahora se evita con la SAFAP, porque el dinero que va a la SAFAP, de alguna manera, digamos, el gobierno está impedido de meterle mano porque hay una cortapisa legal que se lo impide. Mucha gente critica lo que hace la SAFAP con el dinero, pero también hay que ver esas inversiones que hacen la SAFAP. Pero ese dinero no es de la SAFAP, ese dinero es de los trabajadores que están en su cuenta personal, es distinto. Cuando es un sistema de reparto, va todo dentro de la misma bolsa y el que administra hace lo que quiere. Cuando usted, Baldassari, era joven, porque muchos de los problemas que tenemos hoy, cuando hablamos de esta etapa de la vida, ¿no?, es que tal vez no colaboramos demasiado porque no fuimos capaces de prever, ¿no?, o tomamos decisiones que después por ahí uno nunca cree que va a llegar a una edad donde va a estar jubilado. No. Cuando usted era joven, ¿era un tema la jubilación de los mayores? ¿Asistió usted a que esto fuera un tema? ¿Despertó tarde como lo estamos haciendo todos? No, es una cuestión. Yo creo que cuando uno es joven tiene otras prioridades, que es formar una familia, conseguir un trabajo, resolver los problemas que se le presentan en esa etapa de la vida. A uno le entra el chucho cuando se entra a aproximar a la edad de la jubilación. Si uno hizo los aportes, si no lo hizo, todo eso. Por lo tanto, nosotros partimos de la base, y mi experiencia me lo indica, de que este tema de la seguridad social, que viene a resolver un problema en la etapa más complicada de la vida de cualquier persona, es cuando uno tiene menos fuerza, cuando uno tiene menos audacia para salir a resolver un problema, en fin, es natural. Yo también pensaba en eso. ¿Qué poder realmente tienen de reclamar los jubilados, la ONAJPU, donde por ahí no tienen esa capacidad que tienen otras asociaciones, con otra juventud, con otra energía, de salir hasta marchar por la calle, ¿no? Eso tampoco debe jugar muy a favor. Yo digo, ni tanto ni tampoco, ¿no? Digo, los jubilados reivindicamos que somos parte de la sociedad, que hemos trabajado para generar este país con sus sombras y sus luces, que nos sentimos siendo útiles, que consideramos que podemos seguir aportando a la resolución de problemas que tiene el conjunto de la sociedad, que hemos acumulado una experiencia, ¿no?, para bien o para mal. ¿Y eso se valora? Toda esa valoración que usted está describiendo de la edad jubilatoria, digamos. Nosotros lo que hacemos es defenderlo y tratar de hacerlo valer. Nosotros pensamos que una sociedad, cuanto más culta es, miremos algunas experiencias que hay en ese sentido, más aprovecha todo lo que esa sociedad va generando a lo largo de generaciones. Nadie inteligentemente empieza consigo mismo, sí, cuando nace y cuando hace su vida, sino que trata de tomar todo lo bueno de lo que han transcurrido a lo largo de generaciones. En nuestro caso, humildemente, nosotros decimos, los que hoy estamos jubilados y pensionistas, en otro momento aportamos al país de distintas posiciones. Y tomo el Uruguay como un país que muchas veces tomado en el sentido como referente, ¿no?, en cuanto a valores, a una cantidad de cosas. Nosotros a veces nos quejamos y hacemos bien de ser exigentes con nosotros mismos, pero a veces también hay que mirar un poquito la comarca y el mundo de lo que pasa y para valorar en su justo término lo que tenemos, pero al mismo tiempo para saber lo que hoy nos podemos plantear. Y lo que hoy nos planteamos los jubilados y los pensionistas, consideramos que es algo que es posible. No estamos pidiendo un imposible. Bien. Nosotros hemos aprendido, entre otras cosas, a lo largo de la vida, de que las cosas importantes requieren dos cuestiones: tiempo y, por el otro lado, también un amplio consenso. Todo aquello que se hace donde la mitad está para un lado y la mitad más uno está para el otro lado, dura poco. Bueno, ¿y el consenso?
en lo que... Porque yo insisto, me parece que solo quedarnos con el ajuste, a ver si puede ser mayor o menor, es reducir, es hacer una mirada muy, muy miope, ¿no? En realidad, el consenso debería ser, no sé si están de acuerdo, pero bueno, la mirada entera sobre la tercera edad, el periodo jubilatorio. Por ejemplo, la ley de inclusión financiera, con sus pros y sus contras, ¿no? Que permite, se han quejado muchas personas diciendo que viven en lugares alejados donde no hay forma de ir a cobrar, que aparece la figura del comisionista. Perfecto, y es cierto, pero fíjate que con esa ley hay gran transparencia en el tema de aportes al BPS, que no lo había antes, podías pagar enero, ¿no? Entonces, a través de hacerlo a través del banco queda esa transparencia, y eso remite directamente a lo que va a ser la jubilación después, el tema de los aportes. Entonces, es tan difícil dónde pararse y cómo resolver. ¿Será posible un consenso, entonces? Yo creo que es la única solución. No veo solución a temas como el de la seguridad social, inclusiva, que realmente se le pueda llamar como tal, sino la construimos entre todos con un amplio consenso. ¿ONASPU está de acuerdo con la ley de inclusión financiera? Nosotros no resolvimos eso, está resuelta, hoy está arriba de la mesa y nosotros decimos esto, tiene cosas buenas y tiene otras cosas que son complicadas. Nosotros decimos, ¿cuáles son las cosas buenas? Que tiene una tendencia, que todo aquel que tiene que pagar sus impuestos para que haya la disponibilidad de dinero para pagar la jubilación y las pensiones y la atención a la salud y lo que tiene que ver con distintas prestaciones sociales, la educación, etcétera, que haya los recursos. Para eso hay que pagar los impuestos. No nos parece justo que haya quienes pagan los impuestos y quienes no pagan los impuestos. Por lo tanto, el hecho de que se ajuste con medidas que faciliten, por otra parte, el control, que todos paguemos los impuestos que tenemos que pagar, nos parece que es la mejor manera de encarar un país en serio, que cada vez sea más creíble y que nosotros podamos saber a qué atenernos. Pero vieron que hoy está, a ver, es ley, pero se están planteando, bueno, opiniones contrarias y poderla rever. ¿Ustedes qué opinan? Sí, lo que se está planteando en realidad son reformas a la Constitución, porque ya vencieron los plazos que la Constitución establece para poder impugnar una ley. Por lo tanto, la única manera de hacer caer las disposiciones que contempla la Ley de Inclusión Financiera es introduciendo algunos cambios en la Constitución que hagan incompatible la Constitución con esta ley. O sea, digamos, tratando de atacar el sentido de la obligatoriedad del vínculo con las instituciones financieras, ya sea de los particulares como de los comercios. Ahora, no creo que el tema de la discusión vaya por ahí. Me parece que el objetivo de la inclusión financiera, de la ley de inclusión financiera, es muy amplio, muy variado y no puede resumirse solamente a darle transparencia al pago de impuestos, porque el pago de impuestos el Estado... De aportes al BPS. Bueno, pero tiene que obviamente... Con un control general, pero digo, esto está incluido pero también. obviamente, el Uruguay no esperó 100 años para que se pudiera controlar los aportes a la Seguridad Social. O sea, se puede decir muchas cosas sobre esa ley y otras que, en fin, no se han dicho todavía, pero me parece que ese no es el punto. Si el punto es el tema de la seguridad social, lo que falta en Uruguay son activos para hacer variar esa relación que decía Eso es Leonardo. mucho más complicado, entonces. Hacemos una pausa y ya venimos.